Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, sin más que decir, nos invita a que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. El Señor les bendiga en gran manera, hermanos. Buenas tardes a todos, hermanos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de mi suegra que el día de hoy nos acompañe. Gracias a Dios porque me permite estar aquí. Y pues yo creo que mi esposa ahorita es la más contenta y la más agradecida, porque después de 8 años, pues ahora sí que volvieron otra vez a reencontrarse, y le doy gracias a Dios por la vida de ella. Hermanos, pues vamos a seguir con la serie de ser como Jesús, y hay algo muy importante que tenemos que aprender de Jesús, hermano, que es ser agradecidos como Él es agradecido. Para orar, hermanos, antes de orar vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso número 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso número 18. Reina Valera 1960 dice: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermano, acompáñenme, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos das, aún las bendiciones espirituales que nosotros no podemos ver, pero que sabemos que tenemos, porque estamos completos a ti. Gracias porque nos has permitido el día de hoy venir a adorar y glorificar tu nombre. Pero tú quieres que lo empecemos a hacer, Señor, con un corazón agradecido, un corazón que con los labios confiese que te ama, y que a través de nuestras acciones podamos reflejarte cada vez más. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de mi suegra, por mis hijos, por mi esposo. Gracias, Padre misericordioso. Nos ponemos en tus manos creyendo que debe agarrarse a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, enséñanos, Padre, porque queremos ser más como tú, Señor. Que podamos menguar día a día y que Cristo sea reflejado en cada una de nuestras vidas. Te doy gracias de nuevo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aprendiendo a ser agradecidos como Jesús. ¿Cuántos quieren aprender a ser agradecidos como Jesús? Hermano, levanta su mano. Todos, ¿verdad? Hermano, mira, vivimos en la actualidad en una época donde muchas personas ya no agradecen. ¿Sí? Tú lo puedes ver esto ya como hasta cierto punto como algo normal de personas que ya no agradecen. ¿Por qué, hermano? Hay un motivo: porque creen que todo aquello lo que están recibiendo lo merecen. ¿Sí? Cuando nosotros creemos, hermanos, cuando nosotros creemos que todo lo merecemos, nos volvemos personas que ya no agradecemos, ¿sí? Que ya no le damos gracias al Señor día a día por todas las bendiciones que Él nos da, las que vemos y aún las que no vemos. Si alguien recibe ayuda en la actualidad, piensan que era una obligación la ayuda que le están brindando. Si tiene trabajo el día de hoy una persona, cree que se lo ganó por mérito propio. Si la persona tiene salud, cree, ¿verdad?, que fueron sus propias fuerzas lo que le llevaron a tener todo eso. Si alguien sirve o si alguien le sirve a las personas, pocas veces esa persona que fue servida dice gracias. Yo recuerdo, la verdad, siendo sincero, que cuando éramos pequeños siempre decían: tú debes de pedir las cosas
y dar gracias, ¿no? Era algo que nos encomendaban nuestros padres, sin conocer mucho de la palabra de Dios, sí entendían acerca de todo esto. Pero el día de hoy, hermano, las redes sociales, sobre todo, nos han alimentado de una cultura de comparación, ¿sí? Donde las personas se comparan con otros. Ves personas que suben sus mejores outfits, sus mejores coches, los mejores lugares donde ellos pueden ir a vacacionar, mientras que otros a lo mejor no tienen esa posibilidad. Pero estas redes sociales han alimentado el día de hoy, sobre todo a los jóvenes, de una cultura de comparación, pero sobre todo una cultura de merecimiento. Yo merezco también aquello, porque yo no puedo ir a ese lugar, porque yo no puedo tener esto o aquello, cuando claramente el escritor a los Proverbios nos dice que no debemos de anhelar lo que el impío anhela, ¿verdad? Porque a veces no es malo que tú anheles ir a la playa, no es malo que quieras tener un buen outfit, un buen coche. Lo malo es que dices, ¿por qué él siendo tan malo? ¿Por qué él sin conocer de la palabra de Dios tiene más que yo? Y te comparas con él, ¿verdad? Y terminas pensando que tú lo mereces. Merezco algo mejor de lo que tengo. Merezco un mejor sueldo, merezco tener más dinero. Merezco el reconocimiento de las personas. Merezco ser reconocido por otros. En pocas palabras, merezco otra vida que la que actualmente tengo. Y cuando la persona o cuando como personas creemos que merecemos todo, es ahí donde empezamos a dejar de ser agradecidos, porque decimos, esto lo tengo porque lo merezco y no porque me fue otorgado por gracia por medio de la bendición que el Señor ha puesto en mi mesa, en mi casa, en mi familia. Entonces, el problema de una persona ingrata no es que le falten las bendiciones, no es que sí le haga falta algo, no, es que ha dejado de reconocer que todo es por gracia, que todo se lo ha dado el Señor, que todo se lo ha dado Dios. Y es aquí donde yo te invito a examinar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú tienes en tu casa, en tu hogar? Todo eso te lo ha dado el Señor, ¿no? Todo eso te lo ha dado el Señor. Y es por eso que tú debes de aprender a ser una persona agradecida. Un día me dice mi esposa, no sé la verdad qué es lo que tú necesitas. Dice, tienes una familia, tienes una esposa, tienes una casa, tienes un medio de transporte, tienes esto, tienes esto, tienes esto, y deberías de ser tú la persona más feliz porque eres la persona más afortunada del mundo. Entonces, yo entendí algo, hermano. Yo lo tengo todo, tú lo tienes todo, mas sin embargo, hemos dejado de reconocer que por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Cuando nosotros miramos a Jesús, encontramos algo totalmente diferente a lo que el mundo del día de hoy nos ha enseñado a través de las redes sociales. Hermano, Jesús tiene el poder, tenía el poder, tendrá el poder, ¿sí? Inclusive para poder haber creado con sus manos un pan o con su voz decir, hágase y hacerse, ¿sí? Para abrir los mares, para resucitar muertos. Sin embargo, eso no lo llevaba a mofarse de nada, al contrario, vivía agradecido, le agradecía al Padre. Y es algo que nosotros como discípulos del Señor tenemos que aprender. Así como los discípulos de Cristo, muchas cosas las aprendieron observando. Escuchaban la palabra, pero observaban en Jesús lo que Él hacía. Ellos aprendieron a orar, ellos aprendieron a servir, ellos aprendieron a amar, ellos aprendieron a perseverar, pero también
aprendieron la mayoría a vivir su vida siendo agradecidos. Es por eso que el día de hoy, hermanos, vamos a ver por lo menos 3 áreas en las que Jesús nos quiere enseñar a ser agradecidos. Pero antes de todo esto, hermano, ¿cómo sabemos que Jesús era un hombre agradecido? ¿Cómo sabemos nosotros todo esto, hermano? Hermano, no solamente porque los evangelios lo narran, porque sabemos que los evangelios perfectamente narran acerca de la vida de Jesús, sino también lo entendemos a través de la ley y a través de la tradición judía, ¿sí? Por ejemplo, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿el cumplimiento de qué? Del tiempo, de la venida de quién? De Jesús, dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo qué? Bajo la ley. Quiere decir que Jesús estaba sujeto a la ley. Él inclusive dijo: yo no vine a violar la ley, yo no vine a violar la ley. No, ¿verdad? Jesús, hermano, nació y vivió como cualquier otro judío, pero obedeciendo perfectamente la ley de Dios. La gratitud, hermano, no era para Jesús un sentimiento ocasional, no era un sentimiento pasajero, no, sino era una parte, hermano, esencial en la vida de Jesús y en la vida de un israelita fiel. En el Antiguo Testamento, hermano, nosotros encontramos el Salmo 104, que muchas veces lo utilizamos, sobre todo los que en algún momento hemos participado del grupo de alabanza, lo utilizamos para iniciar, ahora sí que la sesión de alabanza. El Salmo 104 dice: entrar por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. ¿Cómo entramos nosotros, hermanos, cuando vamos a alabar y bendecir al Señor? ¿Cómo entramos? Jesús, por lo que dice el Salmo, y como el apóstol Pablo estaba diciendo que estaba sujeto a la ley, se entiende que Jesús entraba a adorar a su Padre con gratitud, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, donde alababa y bendecía el nombre de Dios, en este caso de su Padre. Nosotros vemos que también en el Antiguo Testamento Dios había establecido incluso ofrendas especiales de acción de gracias. Por ejemplo, Levítico 7:12, Reina Valera 1960, dice: si ofreciere en acción de gracias, escucha, ofrecerá por sacrificio de acción de qué? De gracias. Entonces, era algo que Dios había estipulado, había establecido en la ley, y era algo que Jesús, nosotros entendemos que Él estaba sujeto a la ley. Entonces, como judío piadoso, Él estaba acostumbrado a bendecir a Dios, su Padre, antes de comer, cuando Él celebraba la Pascua y en muchos momentos de la vida diaria, como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Jesús hizo, hermano, todo eso. Bienvenido, hermano. Cada vez que los evangelios nos muestran a Jesús tomando pan, antes de partirlo o antes de compartir la copa, sobre todo cuando nosotros vemos a Jesús en la Santa Cena, vemos que Él levanta claramente su corazón al Padre y da gracias, ¿verdad? Pero hay algo todavía más profundo, hermano. Jesús no daba gracias simplemente porque esa era una costumbre judía. Nuestro agradecimiento, al igual que Jesús, debe de nacer del amor que nosotros tenemos por nuestro Padre, en este caso por Dios. Su gratitud, hermano, no nacía de otra cosa más que de una relación perfecta que tenía con su Padre. ¿Sí? Y es así que debe de nacer de nosotros, de la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre. Nosotros a veces llegábamos a pensar o llegaba a escuchar hermanos que critican la forma de orar de otros,
pero cuando te fijas, ellos tratan de tener una relación muy cercana con Dios. Papito, Padre. Nosotros vemos un contraste muy diferente entre Jesús y el pueblo de Israel. Ellos querían ver en el desierto toda la provisión de parte de Dios, pero en vez de agradecimiento, solamente el Señor lo que recibiera murmuración. Mas sin embargo, Jesús, hermano, respondió con obediencia, con confianza, con gratitud en todas y cada una de las circunstancias que Él pasó. Por eso, si nosotros, hermano, queremos verdaderamente ser como Jesús, no basta con decir solamente gracias, sino tenemos que verdaderamente estar agradecidos. O sea que debemos de desarrollar un corazón que reconozca en todo momento que todo, escucha, hermano, proviene de Dios. Que nada de lo que nosotros podemos tener, hacer, es de nuestra propia gracia, sino es de la gracia de parte de Dios. Y al observar nosotros la vida de Jesús, descubrimos muchas áreas en las cuales Él manifestó el agradecimiento de una forma extraordinaria. Pero ¿qué es ser agradecido, hermano? ¿Qué significa ser agradecido? Cuando yo me voy a la Real Academia de la Lengua Española, agradecido significa, o es el adjetivo para la persona que siente o expresa gratitud. ¿Siente qué? Siente en su corazón, ¿verdad? ¿Y expresa qué? Gratitud. ¿Cómo la expresa? Con sus palabras, con sus acciones. Esa es la manera que nosotros expresamos gratitud. Y la dejé esta porque no está tan lejos de lo que el original dice acerca del significado, acerca de la Real Academia. En pocas palabras, significa reconocer, significa valorar, o sea, darle el verdadero valor de lo que tiene o de lo que el Señor ha derramado sobre nosotros, y de esa misma manera nosotros corresponder con palabras, eso dice la Real Academia, con actos de favor, un beneficio o un regalo que ha recibido. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos. Por ejemplo, la palabra dar gracias o agradecimiento en el Nuevo Testamento aparece en el verbo griego que es echaristeo. ¿Pero qué significa esto, hermano? Fíjate, significa expresar gratitud. ¿Qué significa? Expresar gratitud. Por eso te decía que va muy aquí con la definición de la Real Academia cuando dice expresar gratitud. Acá también en el original, echaristeo significa expresar gratitud. Es que tú, desde el profundo de tu corazón, expreses gratitud, no solamente decir gracias, Señor, sino verdaderamente reconocer el favor que has recibido, agradecer con gozo y reconocer la bondad del dador. ¿Quién es el dador, hermano? Primero vamos a eso. ¿Quién es el dador? ¿Quién es el que te ha dado todo lo que tú tienes? ¿Quién es el que te ha dado tus hijos, tu madre, tu padre, tus hermanos? ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Dios. Es Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros entendamos que tenemos que expresar gratitud porque conocemos que todo viene del Señor, es cuando vamos a empezar a agradecer con gozo y reconocer la bondad de Dios. Cuando yo estaba viendo la división de esta palabra, el charisteo se divide en esta manera: en, que significa bueno, significa bien, y charis, que significa gracia, o sea, favor y merecido. En otras palabras, la definición de dar gracias o de ser agradecido, escucha, hermano, es reconocer que todo lo bueno proviene de la gracia de Dios.
Mientras que aquel que es orgulloso piensa, es que yo lo merecía, es que fue mi propio mérito, es que fue porque yo lo he hecho de esta manera. ¿Cuántos en algún momento hemos tenido ese pensamiento? ¿Cuántos en algún momento hemos tenido ese pensamiento? ¿Cuántos hermanos pueden decir, yo merecía tener hijos, yo merecía tener los hermanos que tengo, los hermanos en Cristo que tengo, tener el padre que tengo, tener la madre que tengo? En pocas palabras, ¿cuántos decimos, yo merecía la salvación que tengo? Cuando nosotros pensamos de esa manera, entonces no estamos siendo agradecidos. Porque estamos diciendo, Cristo, tú moriste porque era una obligación tuya ir a la cruz. Tú me diste un padre porque era una obligación tuya. Tú me diste una madre porque era una obligación tuya. Tú me diste unos hijos porque era una obligación tuya. Pero cuando nosotros decimos, no, yo lo recibí por gracia, fue un regalo de Dios, y es ahí donde nosotros decimos, Señor, no lo merecía y me lo diste. Eso es gracia. Eso es gracia, hermano. Una de las áreas, hermano, en la cual Jesús era agradecido era en la provisión diaria. ¿Cuántos somos agradecidos en la provisión diaria? ¿Cuántos ahorita pueden decir, pastor, sabe que yo llevo una semana que no he comido nada? A ver, un poquito así. Tóquese un poquito. Tóquese, no van a mejorar. ¿Cuántos podemos decir, a ver, pastor, sí, no he comido nada? Ya hasta se me ve bien marcado la costilla. Pero de la gana. Hermanos, Jesús era bien agradecido por la provisión diaria. Bien agradecido. Nosotros a veces vemos un plato de lentejas sabroso con su plátano macho y con un pedacito ahí ahí se me fue lo que le pone por ahí mi esposa. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ese platito, o ese platito de frijolitos, o ese platito de nopales, o ese platito. ¿Y qué decimos? No, es que eso yo no lo como. Es que, ¿cómo voy a comer eso? Se van a reventar los talones, o van a pensar que soy del pueblo, del rancho, o que no tengo dinero. Hermano, una de las mejores comidas de la gastronomía están en los pueblos indígenas. ¿Sí? Pero nosotros muchas veces vemos en poco lo que a veces tenemos en nuestra mesa. Nosotros lo vemos muy poco. Vemos, por ejemplo, nuestra casa ahí, mi casa, apenas voy dando el primer paso, ya estoy allá con el perrito en el corral. O nada más tengo un cuarto, o nada más tengo dos, o no tengo puerta, o me estoy durmiendo solamente en un colchón, no tengo base de cama. Mis muebles son guacales pintados con cal, ¿verdad? Son muebles viejos. Y nosotros a veces hemos aprendido a mirar muchas veces así. Pero si nosotros aprendiéramos a mirar con los ojos que Jesús veía, Él no veía poco, hermano. Jesús veía más que suficiente. Escucha, hermano, mientras nosotros pensamos que por tener unos muebles hechos con guacales son pocos, Jesús pensaba que el pesebre era lo máximo que él podía tener y que él podía nacer. Mientras nosotros pensamos que tener el mejor coche, el mejor carro, ¿sí? El 2027, 28, que todavía no sale, que lo pudiéramos tener, era lo mejor que podíamos. Jesús tenía un asno, un pollino. Para él era más que suficiente. ¿Por qué? Porque era un hombre agradecido. No te estoy diciendo que era un hombre conformista, te estoy diciendo que era un hombre agradecido con lo que tenía, y con lo que tenía iba a cumplir la voluntad del Padre.
Nosotros vemos escasez en todo, vemos algo limitado en todo, pero a veces nos olvidamos del proveedor que nosotros tenemos, hermano. Nos olvidamos que nosotros no somos nuestros propios proveedores, sino Dios es nuestro proveedor. Ahora que tuvimos la bendición de ir por mi suegro, hermano, pasó una serie de acontecimientos, ahorita lo voy a revelar aquí vivo y directo. Ya vemos desde que mi esposa dijo, no, pues mi mamá viene y contenta y todo, ¿verdad? Y ella me dice, así como en directo, vamos a ir por ella, sí, vamos a ir por ella. Y yo volteaba a ver la camioneta, volteaba a ver y a ver los tiempos, y evaluaba esto. Pero el Señor me dio una lección muy grande. Hubo quien dispuso su corazón para proveer, inclusive para el servicio de la camioneta. Llegamos por ella a Guadalajara y ya nos estaban esperando personas que hace mucho tiempo con las cuales convivimos, sobre todo mi suegra y mi esposa, donde ellos abrieron sus puertas de su casa, hermano, y nos ofrecieron todo lo que tenían. Comida no faltaba, que pozole, que carne, ¿cómo le llaman? Carne seca. ¿Y qué nos hizo falta, hermano? Nada nos hizo falta. Nos hospedaron ahí. Al siguiente día fuimos al parque de Jamaica, Jalisco, y todavía ahí proveyeron para el alimento. Pero nosotros a veces no entendemos que Dios es nuestro proveedor y que Él utiliza una multitud de formas para nosotros proveernos, y por eso nos quería enseñar a ser agradecidos y no buscar las cosas del mundo por las cuales el mundo se preocupa y se afana. ¿Qué nos hizo falta? Nada. Pudimos ver personas que hace muchos años no habíamos visto, saber de que otras desafortunadamente ya habían fallecido, pero ¿sabes cuál es lo más importante, no? Que pudimos compartir el Evangelio a las familias con las cuales estuvimos, y pude conocer a uno de mis comandantes que entregó su vida a Cristo. Hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos. Nosotros muchas veces primero queremos el milagro, y después de tener el milagro damos gracias a Dios. Pero ¿qué crees? Jesús primero dio gracias y después vino el milagro. Un contexto totalmente diferente, ¿verdad? Acompáñame a Juan capítulo 6, verso 11. Juan capítulo 6, verso 11. Antes de leer, hermano, Jesús en textos anteriores llevaba horas enseñando a una gran multitud en el desierto, ¿sí? Muchos estaban llegando con él. Cuando la gente estaba escuchando a Jesús y ya estaba haciendo muy tarde, empezó la gente a tener hambre. Los discípulos, obviamente, como ellos no confiaban en su proveedor, ¿sí? Como ellos confiaban en sus propias fuerzas, le dijeron a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Despídelos. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para suplir las necesidades de ellos? Aquí no hay donde comprar, además ya es muy tarde. Solamente hay 5 panes de cebada y 2 peces. Una cantidad insuficiente, hermano, obviamente para alimentar a miles de personas. Pero ¿qué crees, hermano? Jesús, antes del milagro, primero dio gracias al Padre. ¿Primero qué? Dio gracias al Padre. Por ejemplo, en Juan 6:11 dice:
Escuchen, hermano, Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿y habiendo dado qué, hermano? ¿Qué es dar gracias? Ya lo enseñamos ahorita. Es reconocer que todo proviene de la gracia de Dios. Entonces Jesús, ¿qué estaba haciendo, hermano? Estaba reconociendo que todo provenía de la gracia de su Padre, que todo provenía de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús, habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, así mismo los peces, cuando venían, hermano. ¿Quién era el proveedor ahí, hermano? No era aquel que llevaba los panes, no era aquel que llevaba los peces. Si nosotros estudiamos un poquito el contexto histórico de este pasaje, los 5 panes obviamente eran de cebada, pero la cebada, vamos a llamar así, era de gente pobre, hermano. O sea, no era de gente pudiente, no era de personas que ahorita digan, ¿sabes qué? Ahorita voy a traer más lo que hice para todos ustedes. Entonces era un almuerzo humilde de un muchacho, ¿sí? Entonces humanamente era insuficiente para alimentar a miles, pero Jesús quería enseñar a sus discípulos, primero que nada, porque iban a enseñar a otros a ser agradecidos y a confiar en quién era su proveedor y que nunca nos iba a dejar sin alimento. Jesús quería trabajar con el corazón de sus discípulos y quiere trabajar con nuestro corazón. Es, por ejemplo, cuando te voy a poner un ejemplo sencillo. 2 personas reciben 2 botellas de agua, las que tenemos ahí en la parte de donde está la oficina. Se las damos, ¿verdad? Uno de ellos puede decir, una de estas, ¿solo esto? ¿Solamente me vas a dar esto? Uno de ellos puede decir, ¿verdad? Pero en cambio otra puede decir, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hermano, la diferencia no está en la botella, no está en la marca, porque a las personas se les está dando la misma botella, la misma agua sin destapar, ¿sí? Y de la misma manera se les está hablando, con un gesto, te ofrezco esta botella de agua. Entonces el problema no está en la botella, hermano, ni siquiera lo que te dé, no, está en nuestro corazón. Un corazón a veces que piensa que no es suficiente, es más, que es autosuficiente, ¿sí? Muchos viven diciendo, necesito otro trabajo, es que el que tengo no me es suficiente. Y tú dices, ay, pero ¿cómo quisiera tener ese trabajo? ¿Cómo quisiera tener ese trabajo que tiene esta persona? En la CFE, en Telmex. Pero ¿cuál es el precio de tú tener ese trabajo? Hace poquito yo vi un video de un hombre que estaba arreglando la luz de los de la CFE, lloraba porque estaba electrocutando y su compañero con el cual estaba lo trataba de ayudar, y él lloraba como un niño, obviamente, porque estaba preocupado porque iba a morir y por su familia. Y a veces nosotros decimos, necesito otro trabajo, es que necesito estar en otra área, en otro lugar mejor, necesito otro carro, Señor, ese que me tienes ya está chimuelo, yo necesito un carro más grande, yo necesito un carro que acabe de salir de la agencia, y cuando lo tenemos resulta ser que ni para el servicio tenemos, ¿no? Decíamos a mi suegra, pero con mi esposa, si hubiéramos tenido nosotros o ustedes la vida presidencial, ¿cómo le iba a hacer para pagar el mantenimiento de esa nave? Y a veces nosotros anhelamos otra cosa más, cuando todavía no es el tiempo del Señor. Señor, necesito una casa más grande.
pero la casa que tenemos no la podemos mantener, no le podemos dar mantenimiento. Entonces, hermano, no está en las cosas que podamos recibir o no recibir, sino está en nuestro corazón. Dios quiere que primero nosotros aprendamos a ser agradecidos con lo que Él ha puesto en nuestras manos, y después tal vez como los talentos se puede dar más, tal vez, no lo sé. No entiendo yo totalmente el corazón de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son como mis pensamientos, mis caminos no son como sus caminos. Jesús, hermano, no solamente agradecía por lo que tenía, sino también agradecía por todo aquello que aún no veía, porque sabía quién era su proveedor, quién era su Padre. Entonces, punto número 2, Jesús era agradecido porque el Padre escuchaba sus oraciones. Número 2, Jesús era agradecido porque el Padre escuchaba sus oraciones. Hermanos, ¿cuántos saben que el Señor escucha nuestras oraciones? La palabra del Señor nos lo ha enseñado una y otra vez. Vimos el tabernáculo y entendemos que ahora nosotros no estamos fuera de la puerta, ni siquiera estamos en el patio, estamos en el mismo lugar que santísimo. ¿Nosotros podemos entrar libremente? Sí, ¿verdad? Entonces, Jesús, aunque todavía no había la respuesta, hermano, Él estaba agradecido. Nosotros, por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza caída, ¿sí? Agradecemos cuando recibimos. Pero Jesús agradecía antes de recibir, porque entendía que su Padre lo había escuchado. Cuando nosotros vamos a orar al Señor y de repente tenemos una petición delante de Él, decimos: Señor, es que yo no estoy contento, es que yo no sé por qué no me escuchas, es que tengo tantos años pidiéndote por mi hijo, por mi hija, por mi madre, por mi suegra, por mi tío, por mi tía, y no me escuchas. Aquí hay una incorrecta interpretación de lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra del Señor que Él nos escucha, pero la diferencia es que tú tienes que estar agradecido. Haya sido un sí, haya sido un no, o haya el Señor prohibido aquello que le estás pidiendo. Jesús agradecía antes de recibir. Nosotros creemos cuando vemos. Jesús veía porque primero creía. Juan 11:41. Todos saben acerca de la muerte de Lázaro y cómo van y le avisan a Jesús: ¿sabes qué? Jesús, tu amigo Lázaro ha muerto. Y él dice: no sé si está dormido, pero yo voy a despertar. Él llevaba 4 días en el sepulcro. Para la familia parecía totalmente perdido. Para la multitud ya no había esperanza. Para aquellos supersticiosos que decían que el espíritu duraba 3 días, ¿sí? Solamente al lado del cuerpo ya no había nada que hacer, ¿sí? Pero antes de ordenar que Lázaro saliera fuera de la tumba, Jesús levantó sus ojos al Padre y en lugar de pedir un milagro, le dijo: gracias, gracias. Juan 11:41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¿alzando qué? Los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy, ¿por qué? Por haberme visto. Yo sabía que siempre me oyes. Hermano, tú debes de saber que el Señor te escucha. Y por eso debes de aprender a ser agradecido porque Él te ha escuchado. Que a veces responda a su tiempo, que a veces no es la voluntad del Padre que
María, él toma el vecino de su, o hace como él quiere, Señor, como el Señor quiere. Sin embargo, no nos escucha. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermano, hay algo importante que tenemos que observar aquí en este texto, algo muy importante. Lázaro seguía dentro del sepulcro, por lo que vemos en el texto. La piedra apenas había sido quitada, el milagro todavía no ocurría. Sin embargo, Jesús ya estaba diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Hermano, la gratitud de Jesús no venía de la respuesta que iba a tener el Padre o del milagro que iba a hacer el Señor. No. El Señor Jesús estaba agradecido con el Padre, ¿sí? Entonces nosotros debemos aprender a entender que cuando vamos a orar al Señor y pidamos conforme a su palabra lo dice, debemos dar gracias, sea la respuesta que sea. Entonces, su gratitud no dependía primero de ver la respuesta, nacía de la certeza que el Padre siempre escuchaba sus oraciones. Ese es el corazón agradecido, hermano, de Jesús. Ese es el corazón agradecido que Jesús quiere formar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos no han llegado al culto preocupados? Yo creo que alguna vez yo he sido uno de esos. ¿Cuántos no han llegado al culto ansiosos? En algunas ocasiones desanimados. Llegan y oran y se van, ¿no? Es que no sentí nada, es que no pasó nada, es que no, es que tienes que ser agradecido y entender que el Señor te escucha y que Él contesta las oraciones en el tiempo que Él ha designado hacerlo. Y en eso tú tienes que descansar y decir: Señor, gracias. Por eso la palabra dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque tú vas delante de la presencia del Señor, oras al Señor, le pones tu petición, le pones tu dolor, tus circunstancias, las situaciones difíciles que tú estás pasando, y permites que Él obre a su tiempo, pero tú en agradecimiento, ¿sí?, te presentas delante de Él y Él te hace descansar. Porque dices: ya no puedo yo, Señor. 12 años busqué un médico. Señor, 12 años con flujo de sangre. Señor, 12 años, pero si tan solo. Hay algo importante que debemos de entender, ¿no? Jesús nunca nos enseñó a orar ahora. Lo declaro, lo decreto, lo establezco. Nunca nos vamos a encontrar en la Biblia donde Jesús ore así, ni ninguno de sus discípulos, ninguno. No hay ningún solo texto que enseñe que así se debe orar. Por eso a veces nos frustramos, porque en vez de ser agradecidos después de llevar la bendición delante de Dios, esperamos ver un milagro sin ser agradecidos. Si tú me preguntas de manera parafraseada cómo es que Jesús quería que nosotros oráramos, según lo que estamos leyendo, como decir: Padre, no veo la respuesta, pero gracias porque sé que tú me escuchas. Hermano, Jesús no solamente agradecía por la provisión y por la respuesta a la oración, también agradecía porque sabía que todo estaba en la voluntad de su Padre.
Número 3, Jesús era agradecido por la voluntad del Padre. Pastor, aunque no siempre fuera fácil, ¿por qué? Porque nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Cuando vamos en oración al Señor, le ponemos una petición, vemos que no lo hace y decimos: Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Pero lo que podemos entender ahí es que nosotros queremos que el Señor haga nuestra voluntad. Mas, sin embargo, debemos de aprender más bien a hacer la voluntad de Dios. Jesús quería hacer la voluntad del Padre. Nosotros agradecemos cuando entendemos. Jesús agradecía porque confiaba. Mateo 11:25. En las 5:48. Dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermano, antes de que Jesús pronunciara estas palabras, Jesús había predicado y realizado muchos milagros en ciudades como Corazín, Betsaida, Capernaum, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de sus habitantes no se arrepintieron. Ellos buscaban a Jesús porque querían un milagro, porque querían una sanidad. Pero en lugar de Jesús de desanimarse o reclamar al Padre, Jesús se levantó alabando y agradeciendo al Señor, reconociendo que Él venía a cumplir la voluntad del Padre. Jesús, hermano, no agradeció porque todos lo aceptaban, agradeció porque confiaba en la voluntad soberana, ¿sí?, que era buena del Padre, aun cuando los hombres no lo podían comprender. ¿Cuántos de nosotros confiamos en la voluntad del Señor y agradecemos? Lucas 22:42. Escucha: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la que, sino la tuya. Hermano, te quiero preguntar algo. ¿La cruz era dolorosa? ¿La cruz era doloroso? Sí, ¿verdad? Era doloroso. ¿Pero qué crees? En medio de que Jesús conocía la voluntad del Padre y sabía que la cruz era dolorosa, hablando del sufrimiento que iba a pasar, Él siguió confiando y siguió agradecido, ¿sí? Como un niño, hermano, pequeño que camina tomado de la mano de su Padre. Muchas veces no entiende el camino, pero ¿qué crees? Pero no viene bien, porque conoce quién viene, su Padre. Yo lo puedo ver con mi sobrino, cuando está con mi hermano, ¿verdad? Él confía. Si ve a un perro o algo, se le acerca a mi hermano abajo de sus pies y se está así. ¿Por qué? Porque él confía en su Padre, porque confía que Él lo va a cuidar, que lo va a guardar. El niño confía, hermano. Entonces, así mismo Jesús, a pesar de esta cruz dolorosa, seguía confiando, y nosotros debemos de aprender a confiar y por lo tanto ser agradecidos, porque sabemos que confiamos que la voluntad de Dios es que es perfecta. A veces nos preguntamos: pastor, pero entonces ¿por qué perdí el empleo? No sé, a lo mejor te iba a pasar un trabajo, a lo mejor te estaba apartando de tener
¿Por qué esta enfermedad? Lo único que te puedo decir de los hombres de Dios que he conocido, han entendido que en medio de la enfermedad y de la situación difícil, su comunión aumenta con el Señor. ¿Por qué? Porque dices, a lo mejor voy a morir. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a tener una mayor comunión con el Señor. ¿Por qué aquella puerta se cerró? ¿Por qué aquella fuente de empleo? ¿Por qué esto? Nosotros a veces no vamos a poder entender porque nuestra mente es finita y porque nosotros siempre deseamos hacer una voluntad. Pero cuando entendamos que la voluntad de Dios es mejor que todo, vamos a aprender a ser agradecidos, aunque no entendamos, vamos a poder confiar. Así como este niño agarrado de la mano de su padre. Lucas 17:15. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando aquí a Dios a gran ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros estamos expresando cuando le cantamos a Dios? La gratitud. Es por eso que nosotros le damos gloria, ¿no? Entonces, este leproso que había sido sanado regresó glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Por qué? Porque estaba agradecido. ¿Y dónde lo dice? Dándole gracias. ¿Dándole qué? Gracias. Dándole gracias. Dándole gracias. Y fíjate lo que dice: y este era samaritano. ¿Por qué dice este era samaritano? Porque no era del pueblo de Dios. Porque no era un hombre que estaba hasta cierto punto, por lo que ellos describen de los samaritanos, estaba ahí en la congregación con ellos. Era un hombre samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, sino este que no es de la congregación, sino este que no está aquí en la iglesia con nosotros. ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente tú viniste a dar gracias y nosotros fuimos agradecidos? Hermano, los 10 habían recibido el milagro, pero solo uno vino agradecido delante del Señor. Si Jesús hoy caminara entre nosotros, hermano, si el día de hoy el Señor caminara entre nosotros, ¿sí? ¿Qué vería en nuestro corazón? ¿Qué vería el día de hoy cuando empezamos con la alabanza, cuando escuchamos la enseñanza? ¿Qué vería en nosotros? ¿Vería un corazón agradecido? ¿Vería un corazón agradecido de nuestra parte? ¿Vería un pueblo agradecido? ¿O vería un pueblo que busca de vez en vez quejarse por todo y por nada? Es una pregunta solamente. No estoy afirmando que nadie de ustedes haga eso, solamente es una pregunta. ¿Cómo vería el Señor a su pueblo de casa de acción sacral? ¿Encontraría un motivo para alegrarse al ver que sus hijos están agradecidos con Él? A veces nosotros nos quejamos por todo, por el tráfico, por el calor, por el trabajo que tenemos, por el servicio que nos han puesto en la iglesia, o aún de los propios hermanos de la iglesia. Muchas veces
lo podemos hacer, pero el Señor quiere que nosotros quitemos todo eso. Él quiere que aprendamos a ser agradecidos. ¿Qué pasaría si tú en algún momento te llegas a invitar a una casa a Ichan, te llegas a invitar a una casa a Piedad, te llegas a invitar a una casa a Morelia? ¿Qué pasaría si después de estar tú ahí, te dieron un alojamiento, te dieron un alimento, te dieron una cama, y al final de cuentas terminas criticando todo aquello de lo que te dieron? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Agradecido. Escucha feo, ¿verdad? Ingrato vamos a llamar así. Ahí está una canción ahí que de repente. Ingrato. Es feo. ¿Qué sentirías tú en tu corazón que tú fueras el anfitrión de esa casa? ¿Qué sentirías en ti? Yo un día lo viví en carne propia. Yo no tenía no era más todavía, pero no tenía mis sillas bonitas, no tenía muchas. Tenía a lo mejor para mi familia nada más. Y por ahí tuvimos una reunión en alguna ocasión en alguna parte. Y ahí no pudieron ni siquiera traer sillas a esta casa. Y no pudieron esto. ¿Y qué crees que pasó en mi corazón, hermano? Y yo quise disponer lo mucho, lo poco que tenía, y lo menosprecié. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si tú eres el anfitrión y te das cuenta que aquello que le ofreciste a tu hermano o a tu hermana solamente lo agarró y lo tiró a la basura? O dijo, imagínate ahí donde fuimos, tienen perros y huele bien feo y esto, y a lo mejor sí, hermano, a lo mejor sí. Pero tú tienes que aprender a ser agradecido, porque a veces criticamos lo que nosotros no hacemos, de ser hospedadores. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:18. A ver. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Da gracias en qué? En todo. Y eso cuando viene la pregunta, pastor, usted me está diciendo que dé gracias cuando yo tengo una enfermedad como la diabetes, como el SIDA, como el cáncer. Yo no estoy diciendo que dé gracias por el cáncer. Yo no te estoy diciendo que des gracias por la diabetes. Yo no te estoy diciendo que des gracias por todas esas enfermedades. Estoy diciendo que des gracias porque en medio de todas esas situaciones, el Señor es tu proveedor. El Señor está contigo. El Señor no acortará su mano. El Señor está contigo y Él te hará descansar. Hoy estaba viendo una ilustración de un jovencito, no sé, 12, 13 años. Va caminando por el parque, sus zapatos están muy rotos, alcanzan a saber el sabor del chicle, a conocer lo que el viento se va llevando. Y se sienta ahí en un parque y empieza a mirar a un jovencito que está bien cambiado, bien cambiado, su pelo bien peinadito, su camisa bien planchada, su ropa de marca, sus zapatos de la mejor marca, y lo empieza a ver y empieza a voltear, a decir, Señor, yo quiero ser Él, yo quiero ser Él, yo quiero ser Él, yo quiero ser Él. Y resulta ser, en esa ilustración, obviamente ficticia, este niño que estaba anhelando ser como el otro niño que estaba sentado, lo fue.
Y aquel niño que lo tenía todo empieza a correr y a brincar, y a correr y a brincar, en agradecimiento, a correr y brincaba, se le veía una alegría. Porque no era la ropa, hermano, ni los zapatos. Él estaba verdaderamente agradecido. Mientras el otro, al momento de estar así, volvió hacia un costado y vio que su mamá venía con una silla de ruedas. Y como pudo lo subió. ¿Qué podemos aprender aquí? A veces nos anhelamos tantas cosas de lo que tiene el mundo que a lo mejor nosotros no podemos tener ni proveer con lo que hasta el día de hoy nosotros tenemos o que sobrepasan nuestras fuerzas, pero no sabemos las situaciones que están pasando estas personas, que a lo mejor por tanta riqueza no pueden dormir, que por situaciones adversas se han vuelto malagradecidos y se sienten merecedores de todo. Cuando el Señor quiere que aprendamos a ser como Él, a ser agradecidos, a decir: Señor, yo sé que tú eres mi proveedor. Señor, tengo 5 panes y 2 peces y por eso estoy agradecido, porque sé que con esos 5 panes y con esos 2 peces tú vas a proveer y vas a suplir más allá de donde yo puedo imaginar. Debemos de confiar de que el Señor nos lleva de su mano y que Él no nos suelta, que Él es nuestro Padre y está ahí siempre. Vamos, queremos aprender a ser como Jesús. Entonces, seamos agradecidos con Dios, aprendamos a ser agradecidos con Dios. El Espíritu de Dios está morando en cada uno de los que arrepentidos vinieron delante de la presencia de Dios y entregaron su vida a Cristo. Y ahora los frutos del Espíritu Santo son el resultado de que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero la comunión va a reflejar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Yo te voy a pedir, puedes levantarte, levantar tus manos al cielo y dar gracias al Señor por todo. Decirle: Señor, gracias por la mesa que me pusiste el día de hoy en tu casa, Señor, porque supliste la necesidad de alimento el día de hoy. Y quiero aprender día a día a sentarme con mi familia y dar gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por todas las cosas que nos das, porque podemos caminar. Queremos ser como aquel hombre que dijo: Señor, me voy a recostar, pero el día de mañana quiero que me muestres por qué debo de ser agradecido. Mientras él se levantó, dijo: gracias, Señor, porque tengo vida. Cuando él se sentó y se iba a parar, dijo: gracias, Señor, porque puedo caminar. Cuando caminó hacia el comedor, dijo: gracias, Señor, porque tengo el alimento. Cuando escuchó a su esposa, dijo: gracias, Señor, por la esposa que me has dado. Cuando escuchó los murmullos de sus hijos, dijo: gracias, Señor, por la vida de mis hijos. Cuando salió de casa, dijo: gracias, Señor, porque me has dado un medio de transporte, o me has dado para el transporte. Cuando llegó a la congregación, dijo: gracias, Señor, porque me has dado un lugar donde puedo adorar y glorificar tu nombre. Cuando escuchó la palabra del Señor, dijo: gracias,
hablas de vez en vez y de día en día, porque así te plació a mí, Señor. No pude enumerar todo aquello porque tenía que agradecer, pero sí entendió que unas cosas más pequeñas que él tenía, como la salud, le hicieron reflexionar, porque muchos no la creen. Pero si tenían al Señor, que hizo los cielos y la tierra, que los puede hacer descansar. Señor, gracias. Gracias por el grupo de alabanza que tú has levantado en esta congregación, Padre. Gracias por su vida de cada uno de ellos, porque tú estás trabajando en cada uno de ellos. Gracias, Señor. Te pido que derrames bendiciones sobre ellos y les sigas dando sabiduría. Gracias, Padre misericordioso, por cada uno de los servidores de esta congregación, Padre. Gracias, porque son una ayuda inmensa para cada uno de nosotros y nos son descanso. Gracias por cada uno de los congregantes, Señor, que estás trabajando tú en sus corazones y que día a día los estás transformando con la imagen de Cristo mismo. Gracias, Padre, por la vida de los maestros, porque tú les seguirás dando sabiduría para poder enseñar a los niños, Padre, y aún a los adultos. Gracias por la vida de nuestros niños, Padre, porque sé que tú has tenido cuidado para con ellos, Padre, y los has bendecido. Sigue dando sabiduría a sus padres. Gracias, Padre, por todos aquellos que están viniendo y por todos aquellos que habrán de venir. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre misericordioso, por todo lo que nos has dado. Gracias, Padre eterno, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mientras levantes tus manos al Señor y que le demos gratitud a Él. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón,
en gratitud, Señor, dándote gracias por todo aquello que nos has brindado, Señor, porque has sido fiel para con nosotros, Señor, porque has demostrado, Señor, tu amor a cada momento. Y, Señor, tú nos sustentas, Señor. Podemos vivir confiados, Señor, pues tú estás con cada uno de nosotros. Así en el día de hoy te pedimos perdón, Señor, por enfocarnos, Señor, en las cosas terrenales, Señor, en vez de ti, Señor, quien es el dador, Señor, quien sustenta todo. No podemos cantar, Señor, a tu trono de gracia, Señor, me acercaré con confianza. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción escucho decir dulcemente, Señor, bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. 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 Yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí. Nada anhelo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti. Levanta tus manos y dile al Señor, tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, todo ayuda para bien. Yo descanso en ti. Yo descanso en ti. Te damos gracias, Señor. Yo descanso Damos gracias porque te podemos adorar con libertad, Señor. Gracias porque escuchamos, Señor, tu palabra
Señor, que tiene poder para la salvación. Te doy gracias, Señor, porque mis hermanos han escuchado tu palabra, Señor. Porque las familias están reunidas aquí para adorarte, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu sustento cada día, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, y te honramos. Yo descanso en ti. Y con nuestras palmas le damos gracias al Rey de Reyes. Amado hermano, pues hemos llegado al final de nuestro servicio, así que te voy a invitar que con gozo, con alegría te despidas de tu hermano. Amén. Amén. Nos vemos el domingo, primeramente Dios.